Un día decides poner límites. Ya no cedes a la manipulación, no buscas su aprobación y de repente, la persona que antes tenía control sobre ti empieza a perder poder. Se enfurece, se desespera, intenta de todo para recuperar el dominio, pero ya es demasiado tarde. Has aprendido el juego. Si alguna vez has lidiado con un narcisista, sabes lo desgastante que puede ser. Te manipulan, te hacen dudar de ti mismo, te usan y cuando ya no les sirves, te desechan sin remordimiento. Pero lo que los narcisistas no soportan es encontrarse con alguien que no pueden controlar. Aquí es donde el estoicismo se convierte en tu arma más poderosa. Marco Aurelio decía, el mejor modo de vengarse de un enemigo es no parecérsele. No se trata de caer en su juego, sino de aplicar estrategias que los neutralicen sin que tú pierdas la paz. Hoy te mostraré 8 maneras infalibles de torturar psicológicamente a un narcisista sin necesidad de caer en la venganza ni en su toxicidad. Y cuando digo torturar, no hablo de violencia ni confrontación. Hablo de algo mucho más poderoso, la indiferencia, la autoconfianza y el control absoluto sobre tus emociones. Cuando aprendes estas estrategias, los narcisistas pierden todo su poder sobre ti. Se sienten frustrados, expuestos e incapaces de manipularte. Y ahí es cuando se derrumban. Así que quédate hasta el final, porque en los próximos minutos vas a aprender a desarmar a cualquier narcisista que se cruce en tu camino usando solo tu mentalidad y tu comportamiento. Empecemos. 1. El silencio. La peor tortura para un narcisista. Imagina a un narcisista lanzando una provocación, esperando tu reacción, ansioso por verte perder el control. Pero en lugar de responder como él espera, tú simplemente guardas silencio. No le das explicaciones, no le muestras enojo, ni siquiera le das una mirada de frustración. Nada. Para un narcisista, esto es como arrojar un anzuelo al agua y no recibir ni un solo mordisco. Es desesperante, es un golpe a su ego. Los narcisistas se alimentan de la reacción de los demás. Necesitan tu atención, tu energía y tu validación, ya sea positiva o negativa. Para ellos, un grito, una lágrima o incluso una justificación son pruebas de que siguen teniendo el control. Pero cuando los ignoras, los dejas sin combustible. Y ahí es cuando comienzan a desmoronarse. El silencio no significa sumisión. No significa que estás permitiendo que te manipulen. Al contrario, es una estrategia consciente y calculada. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, decía, si alguien te ofende, recuerda que es tu opinión sobre la ofensa la que te hace daño. En otras palabras, tú decides qué te afecta y qué no. Cuando no respondes, estás demostrando que sus palabras y sus provocaciones no tienen poder sobre ti. Pero el silencio no es solo la ausencia de palabras. También es la ausencia de explicaciones. No le debes nada a un narcisista. No tienes que justificar tus decisiones, ni demostrar que tienes razón, ni convencerlos de nada. Cuanto más intentes explicarte, más oportunidades les das para manipularte. Así que aprende a dar respuestas cortas y firmes. No sin justificaciones. No me interesa hablar de eso. Sin emociones, esto los vuelve locos porque los deja sin herramientas para controlarte. Y aquí está la clave. No caigas en la trampa de romper el silencio para ponerlo en su lugar. No necesitas demostrar nada. El verdadero poder está en la calma, en la ausencia de reacción, en hacerles sentir que su existencia no tiene impacto en la tuya. El estoicismo nos enseña que el verdadero dominio está en controlar nuestras respuestas. Y no hay nada que aterre más a un narcisista que enfrentarse a alguien a quien no puede manipular. 2. La inmutabilidad. Cuando no te afecta, pierden el poder. Los narcisistas son expertos en detectar puntos débiles. Observan tus reacciones, analizan tus emociones y utilizan todo lo que dices en tu contra. Su estrategia es simple: presionar tus botones hasta que estalles, hasta que te alteres, hasta que les des la validación de que pueden controlarte. Pero ¿qué pasa cuando no encuentran un punto débil? Cuando atacan y no obtienen reacción, se frustran, se sienten impotentes, pierden poder. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar lo que otros hacen, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos. Marco Aurelio decía,
Si te alteras por algo externo, el dolor no proviene de la cosa en sí, sino de tu interpretación de ella. Y esto es exactamente lo que necesitas entender cuando tratas con un narcisista. Imagina que estás frente a él, dice algo hiriente, algo diseñado para sacarte de tus casillas. Tal vez menciona una inseguridad tuya, una crítica disfrazada de consejo, una comparación con otra persona para hacerte sentir menos. Pero en lugar de alterarte, en lugar de justificarte o defenderte, simplemente lo miras con calma y sin emoción. No le das la satisfacción de verte afectado. Este es el golpe más fuerte que puedes darle a un narcisista, mostrarle que su veneno no surte efecto en ti, porque en su mundo, la manipulación solo funciona si logran alterar a su víctima. Pero cuando te vuelves inmune a sus provocaciones, les das el mensaje más devastador posible. Ya no tienes poder sobre mí. No significa que debas quedarte ahí recibiendo sus palabras. Puedes marcharte. Puedes cambiar de tema. Puedes simplemente soltar un ok y seguir con tu vida. Lo que importa es que no le des la satisfacción de una reacción emocional. Para ellos, el silencio y la indiferencia son insoportables porque revelan su falta de control. Epicteto lo resumía perfectamente. Quien se enoja por lo que otros dicen, se hace su esclavo. Y eso es exactamente lo que un narcisista quiere: convertirte en su esclavo emocional. Quiere que dependas de su aprobación, que te alteres cuando él lo desee, que tu paz dependa de su validación. Pero cuando te vuelves estoico, cuando controlas tus emociones y eliges la indiferencia, destruyes su ilusión de poder. Y sin poder sobre ti, el narcisista no tiene nada. Se consume en su propia frustración, y tú en cambio te liberas para siempre. 3. No explicarte. La libertad que los desespera. Los narcisistas necesitan que te justifiques. Cuanto más hablas, más información les das. Cuanto más intentas explicar tus razones, más oportunidades les das para manipularte. Pero cuando dejas de justificarte, los desarmas. Imagina que un narcisista te acusa de algo absurdo. Siempre me ignoras, dice, esperando que te alteres y entres en su juego. Quiere que te defiendas, que gastes tu energía explicándole que no es cierto, que busques su aprobación. Pero en lugar de caer en la trampa, simplemente respondes con un sereno, puede ser, o si tú lo dices. No te alteras, no intentas convencerlo. Y en ese instante, le quitas el control. La necesidad de justificarnos viene de un deseo profundo de ser comprendidos y aceptados. Pero los narcisistas usan esto en nuestra contra. Cada vez que intentas demostrar tu inocencia o aclarar un malentendido, ellos encuentran formas de retorcer tus palabras, hacerte sentir culpable o ponerte a la defensiva. Por eso, la respuesta más poderosa es la que menos esperan: no dar explicaciones. Marco Aurelio decía: la mejor defensa es no parecerse a ellos. Si un narcisista te ataca con críticas, con culpas o con exigencias, no le des el placer de verte desesperado por su aprobación. Una persona segura de sí misma no necesita justificar cada decisión que toma. Cuando dices no sin explicaciones, sin rodeos, sin dudas, demuestras que tienes control sobre tu vida. Ellos te dirán que eres egoísta, que no te importa su opinión, que deberías ser más considerado. Pero todo eso es manipulación disfrazada. No les interesa entenderte, solo les interesa que sigas jugando su juego. Cuando te niegas a explicarte, dejas de ser una pieza en su tablero. Epicteto decía: si deseas mejorar, prepárate para que te llamen loco. No esperes que el narcisista acepte tu nueva actitud con tranquilidad. Se frustrará, insistirá, intentará provocarte aún más. Pero si te mantienes firme, si sigues sin justificarte, eventualmente se dará cuenta de que ha perdido. Y en ese momento, tú ganas libertad, ganas paz mental. Y lo mejor de todo, demuestras que ya no necesitas la validación de nadie para vivir según tus propias reglas. 4. No buscar venganza. La derrota más humillante para el narcisista quiere que odies, quiere que te obsesiones con lo que te hizo, que busques revancha, que gastes tu energía en intentar demostrarle que no puede contigo, porque mientras sigas pensando en él, sigue teniendo poder sobre ti. Muchas personas creen que la mejor forma de castigar a un narcisista es devolviéndole el daño, pero esto es caer en su juego. Ellos se alimentan del drama, del conflicto,
de la emoción intensa. Si intentas herirlo, si buscas venganza, lo único que lograrás es seguir atrapado en su telaraña. Tu odio es su victoria. Tu paz es su derrota. El estoicismo nos enseña que la verdadera fuerza no está en la represalia, sino en la indiferencia. Marco Aurelio decía, la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Y eso es exactamente lo que debes hacer con un narcisista, no parecerte a él. Piensa en esto, ¿qué pasaría si después de todo el daño que te hizo, simplemente sigues adelante con tu vida, sin rencor, sin resentimiento, sin darle ni un segundo más de tu atención? Eso es lo que realmente lo destruye. Porque un narcisista no soporta ser olvidado, no soporta perder el control, no soporta ver que sigues creciendo sin él. Cuando decides no buscar venganza, le das el golpe más duro posible. Le demuestras que ya no tiene poder sobre ti. Y no hay nada más humillante para un narcisista que darse cuenta de que no dejó huella en tu vida, que todo su esfuerzo por manipularte, por hacerte sufrir, por hundirte, fue en vano. No confundas esto con debilidad. No buscar venganza no significa aceptar lo que te hizo, ni permitir que vuelva a lastimarte. Significa que te elevas por encima de su juego, que entiendes que la mejor manera de demostrar tu fuerza es no reaccionar. Epicteto lo explicaba así, aquel que es insultado y no responde con ira demuestra que es superior al agresor, porque el verdadero poder no está en devolver el golpe, sino en mostrar que ni siquiera fue capaz de tocarte. Así que deja que el narcisista se quede con su propio veneno, que busque a otra víctima, que se consuma en su propia frustración. Tú en cambio sigue adelante, avanza, crece, mejora y disfruta de la vida sin rencor. Esa es la mayor tortura para él y la mayor victoria para ti. 5. Ser exitoso sin él. El golpe que no soporta si hay algo que un narcisista no puede tolerar es ver que alguien que intentó destruir sigue avanzando, sigue creciendo y peor aún, lo hace sin él. Porque en su mundo, él es el centro de todo. Cree que sin su presencia, sin su validación, sin su aprobación, no puedes prosperar. Pero cuando ve que te has convertido en alguien más fuerte, más exitoso y más feliz sin su influencia, su ego se desmorona. El narcisista se alimenta de la dependencia. Quiere que creas que sin él no eres nada. Por eso intenta hacerte sentir pequeño, insuficiente, incapaz. Te desmotiva, te minimiza, te ridiculiza. Pero cuando decides ignorar todas sus palabras y sigues adelante con determinación, le das el golpe más duro que puede recibir. El estoicismo nos enseña que el mayor poder que tenemos es el control sobre nosotros mismos. Epicteto decía, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y esto es clave, el narcisista quiere hacerte su esclavo emocional, pero cuando tomas las riendas de tu vida y demuestras que eres autosuficiente, lo destruyes por completo. Piénsalo así, mientras el narcisista sigue atrapado en su círculo de toxicidad, buscando nuevas víctimas, tú te enfocas en crecer, en mejorar, en construir una vida que te haga feliz. No necesitas hablar de tu éxito, no necesitas restregarle nada en la cara. Tu silencio y tu avance constante son suficiente tortura para él. Cuando el narcisista vea que no lo necesitas, intentará regresar. Buscará una forma de meterse de nuevo en tu vida, disfrazado de admirador, de amigo, de alguien que cambió. Pero aquí es donde aplicas la verdadera lección estoica, no mirar atrás. Marco Aurelio decía, mira dentro de ti, dentro está la fuente del bien, y siempre puede brotar si sigues cavando. Tu éxito no es una herramienta de venganza, es la consecuencia natural de haberte liberado. No busques crecer para demostrarle nada a nadie. Hazlo por ti, enfócate en construir la vida que deseas, en desarrollar tu fortaleza mental, en rodearte de personas que sumen en tu camino. El narcisista intentará hacerte sentir culpable, intentará minimizar tus logros, intentará convencerte de que no eres tan fuerte como crees, pero sus palabras ya no tienen poder, porque cuando te das cuenta de que siempre tuviste la capacidad de triunfar sin él, su existencia deja de tener importancia, y ese es el peor castigo que puede recibir. 6. No darle segundas oportunidades. El final que no soporta un narcisista nunca se va del todo. Puede desaparecer un tiempo,
pero tarde o temprano intentará regresar. Buscará cualquier excusa para volver a entrar en tu vida. Puede venir disfrazado de arrepentimiento, de amor, de cambio. Puede prometer que ha reflexionado, que ahora valora lo que perdió, que se ha dado cuenta de sus errores. Pero la verdad es otra, no ha cambiado y nunca cambiará. El estoicismo nos enseña que debemos juzgar las acciones, no las palabras. Epicteto decía: no te dejes llevar por las apariencias, examina las cosas tal como son. Un narcisista puede decir lo que sea para recuperarte, pero sus actos siempre revelarán su verdadera naturaleza. Si en el pasado te manipuló, te humilló o te utilizó, lo hará de nuevo en cuanto le des la oportunidad. ¿Por qué insiste en volver? Porque para él, perderte no es una opción. No soporta la idea de que alguien escape de su control. Sabe que una vez que te liberas, su poder se desmorona. Y por eso hará todo lo posible para que vuelvas, para que caigas de nuevo en su juego. Quiere demostrarte que aún puede manipularte, que sigues siendo su marioneta. Pero aquí es donde debes aplicar la lección más importante. No abrirle la puerta nunca más. No importa cuánto insista. No importa cuán convincente parezca su discurso, si le das otra oportunidad, te lastimará de nuevo. Marco Aurelio decía: cuando alguien comete un error, no lo sigas cometiendo tú dejando que lo haga otra vez. Si ya viste quién es en realidad, si ya sufriste su manipulación, si ya entendiste que su presencia solo trae sufrimiento, no hay razón para permitirle volver. El narcisista intentará hacerte sentir culpable. Dirá que eres frío, que no tienes compasión, que deberías darle otra oportunidad. Pero recuerda, la compasión no significa permitir que te destruyan otra vez. La mejor manera de cerrar ese ciclo es con un no rotundo y definitivo, sin explicaciones, sin dudas, sin segundas oportunidades. Porque la mayor tortura para un narcisista es entender que perdió para siempre el acceso a tu vida. 7. Ignorar sus provocaciones. La humillación que no soporta el narcisista necesita una reacción tuya. No importa si es positiva o negativa. Lo único que le interesa es saber que aún tiene poder sobre ti. Es un experto en provocarte, en tocar tus puntos débiles, en decir justo lo que puede alterarte. Su juego es simple: hace algo para desestabilizarte y espera tu respuesta. Si te enojas, si te defiendes, si caes en su trampa, gana. Porque eso significa que todavía controla tus emociones. Pero si lo ignoras, si no le das la más mínima señal de que te ha afectado, lo destruyes por completo. El estoicismo nos enseña que lo que nos perturba no es lo que nos sucede, sino nuestra interpretación de ello. Marco Aurelio decía: elige no ser herido y no lo serás. Esto es exactamente lo que debes aplicar con un narcisista: elegir que sus provocaciones no te afecten. Imagina que te lanza un comentario sarcástico, una crítica disfrazada de broma, una burla sutil esperando que reacciones. Pero tú simplemente lo miras con calma y no respondes. O peor aún para él, sigues con tu vida como si nada hubiera pasado. Este es el peor castigo para un narcisista. Cuando ignoras sus provocaciones, le das el mensaje más claro posible: ya no tienes poder sobre mí. Porque el narcisista no busca un resultado específico. Lo que quiere es control. Si te enojas, si discutes, si intentas hacerle entrar en razón, le estás dando lo que quiere. Pero cuando lo ignoras, le quitas la única arma que tiene. Epicteto decía: quien se altera por lo que dicen los demás, se hace su esclavo. Y esto es exactamente lo que un narcisista busca: hacerte su esclavo emocional. Quiere que vivas pendiente de sus palabras, de sus gestos, de sus provocaciones. Pero cuando decides que sus opiniones no tienen importancia, le arrebatas su poder. No significa que debas quedarte en silencio siempre. Si necesitas poner límites, hazlo, pero sin emoción, sin rabia, sin demostrar que te afecta. Un simple "no voy a discutir esto contigo" o "piensa lo que quieras" es suficiente. El verdadero golpe para él es ver que ya no puede manipularte. Así que la próxima vez que un narcisista intente provocarte, recuerda que su peor pesadilla es la indiferencia. Y cuando tú logras mantener la calma, cuando decides no jugar su juego, ya has ganado. 8. Mostrarte feliz sin él. La derrota que no puede soportar el narcisista no solo quiere controlarte, también quiere ser el centro de tu universo. Quiere que creas que sin él no puedes ser feliz.
que su ausencia dejará un vacío en tu vida, que nunca encontrarás algo mejor. Por eso, cuando te ve disfrutando de tu vida sin él, recibe el golpe más humillante de todos. Desde el momento en que decides alejarte de un narcisista, él empieza a observarte. Quiere ver si te derrumbas, si sufres, si te arrepientes. Su ego necesita creer que era indispensable para ti, que sin su presencia tu mundo se vendría abajo. Pero cuando ve que sigues adelante, que sonríes, que prosperas, su ilusión se destruye. El estoicismo nos enseña que la verdadera felicidad no depende de lo externo, sino de nuestra actitud ante la vida. Epicteto decía: no busques que las cosas sucedan como quieres, quiere las cosas como suceden y serás feliz. Si el narcisista salió de tu vida, no luches contra esa realidad. Acéptala y conviértela en una oportunidad para crecer. Un narcisista no solo teme ser olvidado, teme ser reemplazado. Si te ve disfrutando de nuevas experiencias, conociendo nuevas personas, viviendo una vida plena sin su sombra, sentirá que ha perdido completamente su poder sobre ti. Pero cuidado, cuando se dé cuenta de que has avanzado, intentará volver. Buscará una forma de reinsertarse en tu vida, tal vez con nostalgia, con falsas disculpas o incluso con provocaciones para que reacciones. Pero aquí es donde debes aplicar la lección estoica más importante: no permitir que nada externo controle tu paz. Marco Aurelio decía: tu felicidad depende de la calidad de tus pensamientos. Si permites que el narcisista siga ocupando espacio en tu mente, sigues siendo su prisionero. Pero si decides enfocarte en lo que sí puedes controlar, tu actitud, tu crecimiento, tu bienestar, te vuelves verdaderamente libre. Tu mejor venganza no es el odio, ni la ira, ni siquiera el desprecio. Es la absoluta indiferencia acompañada de una vida que disfrutas al máximo. No necesitas demostrarle nada, simplemente vive bien, ríe, viaja, trabaja en tus sueños, rodéate de personas que sumen, crece cada día más, porque al final, el narcisista no teme que lo odies, teme que lo olvides. Y cuando tú decides ser feliz sin él, su derrota es total. El narcisista vive del control, de la manipulación, de hacerte creer que sin él no eres nada. Pero cuando aplicas estos principios estoicos, le arrebatas su poder. No reaccionas a sus provocaciones, no buscas venganza, no le das segundas oportunidades. Simplemente sigues adelante, creciendo, siendo feliz y dejándolo atrás sin rencor. Marco Aurelio decía: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Y eso es exactamente lo que debes hacer. No jugar su juego, no permitir que sus acciones dicten tu vida. Tu mayor victoria es ser libre, inmune a su influencia, porque el narcisista no teme que lo enfrentes, teme que lo ignores, que lo superes, que lo olvides. Y cuando logras eso, su derrota es total.